Realmente un placer estar acá con tanta gente conocida y querida de la Escuela de Educación. A fin de cuentas, pues cuando uno estudia en esta escuela, trabaja en esta escuela, hace dirección en esta escuela y después trabaja afuera pero vuelve para la escuela, realmente los vínculos son muy fuertes. Eh, la verdad es que yo escuchaba a Bexi y yo pensaba, bueno, si nos hubiésemos puesto de acuerdo, más o menos, vamos a trabajar las mismas cosas, pero siempre desde perspectivas distintas, pero es la misma visión. Y como lo señalaba Bexi, nuestros espacios de discusión, como fue el espacio de la Comisión Nacional de Currículo, fue un espacio que nos permitió realmente profundizar en elementos que nos parecieron bien significativos y que nos apoyaron para los desarrollos en nuestras instituciones. El título que se destaca allí es El cambio curricular en la UCB entre la discusión teórica, las políticas y las acciones. Allí coincido en el primer punto con Bexi, que es que necesariamente cualquier proceso de revisión curricular necesita la discusión teórica. Si no tenemos discusión teórica, estamos nadando en un mar que no nos lleva a ninguna parte. Luego entramos al tema de las políticas y vamos a ir a revisar un poco un trabajo que hice que tuvo que ver con hacer un análisis de las políticas académicas de los últimos 20 años en la Universidad Central y después concretamente las acciones. Entonces pasamos a lo primero, la construcción teórica. Para no entrar en una amplia discusión del tema teórico, solo quise destacar varias cosas que me parece que son las características de la discusión teórica contemporánea. Número uno, la realidad cambia permanentemente y tenemos multiplicidad de significados. Cuando la gente me argumenta, no, es que no queremos trabajar con competencias porque ese es un término polisémico. Y yo digo, ¿y qué término no es polisémico hoy día? Luego, una cosa interesantísima, en estos días buscando información, me encontré un documento de la UNESCO, donde la UNESCO está discutiendo el término alfabetización, porque es polisémico. O sea que entonces también vamos a tener que descartar alfabetización. Y la discusión que daba la UNESCO en su material decía que ya nadie usa el término de la UNESCO de alfabetización de 1970 y pico. ¿Por qué? Porque ya eso no es alfabetización. Entonces, el proceso de cambio permanente que es de ese escenario en que nos movemos y que necesariamente tiene que ver con la realidad en la que estamos, nos obliga a que si queremos hacer una revisión teórica seria, tenemos que revisar los términos que trabajamos. Y no podemos ir por la vida a punto de, como dice ahí, la resolución de problemas teóricos a través del cambio de nombre. Ah, bueno, ahora no lo llamamos así, lo llamamos asado. No, no. Lo que hay que revisar es cómo ha cambiado ese término, que eso es otra cosa. Porque al final lo que tenemos es que los términos van cambiando de significados. Y esa es la tarea teórica más compleja que tenemos. Evidentemente, entonces, la discusión teórica tiene que ser una discusión permanente. No puede decir, no, yo ya estudié de competencia, yo ya no estudio más, qué fastidio. No, esta es una discusión permanente, una revisión permanente para que el término que estamos usando esté enriquecido con el nuevo contexto en el cual nos estamos moviendo. Por lo tanto, la discusión teórica permanente nos tiene que permitir leer la realidad, porque si no nos sirve de nada, y además nos tiene que permitir reinterpretarla. Yo colocaba debajo esos términos porque entonces fíjense ustedes, si nos vamos a los detalles, tenemos tan polisémico competencia como educación, aprendizaje, enseñanza, comunicación, conocimiento, información. Y todos esos términos hoy día tienen que ver con educación. Yo no puedo hacer educación sin discutir sobre aprendizaje. Yo no puedo hacer educación sin discutir sobre enseñanza. O como nos pasó alguna vez en la comisión, cuando hablábamos de enseñanza y nos decían, no, ya no se habla de enseñanza, ahora se habla de aprendizaje.
Perdone, yo sigo siendo docente. Mientras yo sea docente, hablo de enseñanza, porque yo enseño, el estudiante aprende. Que en el proceso yo también aprendo, buenísimo, pero si en el proceso el estudiante no aprende, la cosa no sirvió para nada. Entonces, lo clarito es que la enseñanza existe. Ahora, ¿cómo definimos enseñanza? Ahí es donde viene la discusión importante e interesante. Por lo tanto, entonces no podemos ir por ahí obviando términos para obviar la discusión. No, la discusión es necesaria y a partir de ahí es que podemos trabajar. Entonces, bueno, nos aparecen una serie de cosas, de características que son imprescindibles para la discusión. Detente ahí. Entonces, ¿qué son imprescindibles? Y allí coincido con Bexy. O sea, ¿qué dijo Bexy? Estamos en un proceso de enseñanza centrado en el estudiante. Eso no es ninguna novedad. Todo el mundo hoy día discute sobre que el proceso de enseñanza debe estar centrado en el estudiante. Que debemos orientarnos al desarrollo del aprendizaje autónomo, porque si queremos a un individuo que aprenda permanentemente, no puede aprender dependiendo del profesor, tiene que saber aprender. Entonces tengo que enseñar para que el individuo esté preparado para el aprendizaje autónomo. Pero también necesito una vinculación teoría-práctica, o sea, si estamos hablando de competencias, el individuo tiene que hacer, porque la competencia implica un desempeño, pero tampoco es un desempeño vacío. Yo tengo que enseñar al individuo a reflexionar sobre su práctica en función de la teoría y ver si la teoría le funciona en esa práctica y revisar la teoría, ¿verdad? Que es lo que hacíamos énfasis en la importancia de la discusión teórica. La formación integral, eso, señores, aparece y más a nivel universitario de manera constante. Entendida esa formación integral como algo orientado al desarrollo humano. ¿Qué pasa? Que antes la formación integral era vamos a darle al estudiante un curso de motivación, un curso de TICS, un curso de cultura general, que puede ser educación universal, o si no alguien decía, no, dale mejor educación artística, no importa lo que sea. Además le damos deporte y entonces tiene un poquito de todo. Pero hoy día la educación integral es otra cosa. La educación integral es que en el desarrollo de su proceso formativo en un área de conocimiento va aprendiendo el desarrollo de procesos mentales, el desarrollo de lo que tiene que ver con la autonomía del aprendizaje y entonces todo el proceso de formación que incluye además los elementos emocionales, valorativos, tienen que estar comprendidos. O sea, no es que hay una asignatura que le enseñan ética y educación, es que hay un profesor o todos los profesores están pendientes de que el joven no haga plagio y hay sanción si hay plagio, que el individuo realmente sea responsable y entregue sus trabajos cuando corresponde y de tal manera que el proceso formativo no tiene una materia de responsabilidad, sino que todos los profesores se comprometen en la enseñanza de la responsabilidad. Eso es la formación integral. Luego, evidentemente, la discusión de lo interdisciplinar y para el cambio y la incertidumbre. Ahora bien, todo esto, como estrategia de enseñanza, no puede estar separado de lo que es el proceso de evaluación. Porque si yo enseño de manera diferente, tengo que evaluar de manera diferente. Allá por allá la profesora Camperos dice, sí, claro que sí. Entonces, si yo tengo un proceso centrado en el estudiante, yo tengo que tener una evaluación para la mejora. Si yo tengo un desarrollo del aprendizaje autónomo, yo tengo que tener una evaluación que además aprovecha la autoevaluación y la coevaluación como herramientas ya no de evaluación, sino también como herramientas didácticas incorporadas al proceso formativo, que me dan información a mí como docente de cómo el estudiante se está percibiendo, pero enseña al estudiante a evaluarse, porque ¿cómo llevo yo un aprendizaje autónomo si no me estoy evaluando? Si no sé si voy por el camino que tengo que ir. Además, si estoy destacando la vinculación teoría-práctica,
tengo que evaluar tanto el proceso como el producto. ¿Por qué? Porque justamente en el proceso yo veo la práctica. Y el producto es fundamental, porque yo no puedo decir, no, él lo hizo muy bien, al final hizo un desastre, pero no importa. No, no, las dos cosas son necesarias, el proceso y el producto. Luego, si estoy hablando de evaluación integral, quiere decir que tengo que evaluar, como les decía antes, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Porque si no, estamos cayendo en una farsa, que no es que el modelo sea malo, es que yo no lo estoy trabajando bien. Son dos cosas distintas. Luego, cuando hablamos de una formación interdisciplinar, me llega a la necesidad de la evaluación sistémica. Yo tengo que evaluar todos los elementos que están interviniendo en un proceso formativo, en el desarrollo de un conocimiento, de una competencia, porque es en función de eso que yo voy a poder determinar si la competencia se alcanzó. Y finalmente, una de las características más importantes para mí de trabajar con competencias es que las competencias son contextualizadas. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser contextualizada. No puedo tener una enseñanza que es contextualizada con una evaluación por medio de, ¿cómo se llama?, de indicadores que sirven iguales a todo el mundo y que son pruebas estandarizadas. O sea, empiezo a tener algunos problemas con algunos tipos de evaluación. Continuamos. Bien, entonces un poco cerrando esta discusión, asumimos que si estamos en un mundo sometido a cambios acelerados que generan nuevas necesidades, debemos enseñar a innovar, a resolver problemas, a tomar decisiones, a manejar la información, a trabajar en grupos interconectados y diversos, a generar conocimientos, a trabajar en red, que lamentablemente el red quedó tapado por las flechas, no sé por qué, pero ahí dice trabajar en red. Eso, desde mi perspectiva, es una competencia. Falta quizás ahí destacar, porque no se ve muy bien, el tema de que además el individuo domina el área disciplinar. O sea, porque pareciera que solamente son habilidades, destrezas y lo que debe aprender de la disciplina, no importa, eso lo aprende haciendo algunas cosas, no. Es todo eso en función de aprender un área disciplinar o una visión interdisciplinar que también es necesaria, es imprescindible como lo destacamos antes. Eso además asociado al aprendizaje autónomo, a la autoorganización y allí que pareciera que no coincidió el formato con dicen las conductas resilientes. ¿Qué son las conductas resilientes? Si estoy diciendo que tengo que formar a un individuo para una sociedad cambiante, una de las cosas que más genera en los individuos una sociedad cambiante es incertidumbre, son miedos, es la sensación de fracaso, es la sensación de no saber qué hacer. Se asume que los individuos resilientes son aquellos individuos que ante situaciones difíciles saben enfrentar la situación, salir adelante, salir exitosos y aprender de la situación. Entonces yo necesito formar individuos resilientes y no individuos que, como está siendo la tendencia en nuestro sistema escolar, que como le tenemos miedo a la evaluación, le quitamos la evaluación. Es que le da miedo a la evaluación, bueno, entonces no lo evalúe, pobrecito. Déjelo que siga, no le haga examen. No, el proceso de enseñanza tiene que apuntar a que el individuo maneje su autoestima, conozca sus capacidades, sepa que ante un reto él puede enfrentarlo y ser capaz de sobreponerse a ese reto, avanzar y lograr lo que tiene que lograr. De tal manera que si yo no quiero crear al individuo en una realidad ficticia, yo tengo que enseñarle a asumir retos y a asumir la incertidumbre, que es lo que caracteriza nuestro mundo de hoy. Bien, entonces eso nos lleva al otro término, entonces la discusión teórica, por dónde va, por dónde nos lleva, lo que debemos tomar en cuenta, y entonces llegamos al tema de, bueno, es eso, pero entonces hay que definir políticas para una planificación y para una ejecución. Esas políticas además tienen características
que esta discusión que nosotros estamos dando acá no es una discusión de la Escuela de Educación, de Venezuela, de Latinoamérica, es una discusión mundial, que evidentemente tiene unas características particulares para la región y aún más particulares para el país, y más en el país que estamos hoy día. Entonces, esas políticas que más o menos van permeando a todo el mundo porque la preocupación mundial es la misma. O sea, el mundo es cambiante, no aquí en Venezuela, no en Latinoamérica, en el mundo. Por lo tanto, las respuestas que se dan pretenden atender a través de propuestas de política y a través de sistemas de planificación, vías para lograr que la actividad educativa nos lleve hacia donde queremos ir. Eso quiere decir que entre esas tres cosas nosotros tenemos que estar trabajando en función de una construcción de sentido. No puede ser que yo quiera un individuo autónomo, capaz, y por el otro lado voy a una acción educativa donde el individuo tiene que memorizar, repetir, o sea, hacer esas actividades que para nada lo van a llevar a ser un individuo crítico, autónomo ni independiente. Tairi, por favor. Bien, entonces, en función de eso, revisando las políticas de la universidad, me dediqué a hacer un análisis de las políticas académicas de la Universidad Central de Venezuela en los últimos 20 años, poco para ilustrar por dónde iban los cambios en la Universidad Central. La próxima, Tairi. Ese periodo de 20 años se caracteriza por las gestiones del profesor Giuseppe Giannetto, Ernesto González, Eleazar Narváez y el profesor Nicolás Bianco, que igual como lo señalaba Bexi, son autoridades que debieron haber cerrado sus procesos en el 2012 y que ya llevamos el doble de tiempo de la gestión sin poder salir de los cargos y además planificando año a año, lo que es muy dañino, porque cuando uno hace una planificación de 4 años, la visión es mucho más larga. En cambio, vamos que no, este año sí van a haber elecciones, o sea, haz un plancito aquí y tal, y no, pero no hay, no, pero el año que viene sí, ya este año sí entramos con que esto no va a haber elecciones y que sigamos y ya ve qué vamos a pasar. Bien, para hacer el análisis se tomaron en cuenta los documentos generados e impresos que recogían las políticas académicas de la UCB desde el vicerrectorado académico, ¿okay? No de todas las escuelas, no se hizo un análisis, sino lo que se generó desde el vicerrectorado académico. En el caso concreto del profesor Giannetto, no conseguimos ningún documento, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, solicitarle una entrevista y a través de la entrevista hicimos el análisis. Bien, ¿qué encontramos entonces en ese estudio? Adelante, Tairi, por favor. Bien, encontramos lo que destacamos allí como 12 categorías en las políticas. Estas categorías nos permitieron agrupar las ideas que estaban presentes en las políticas. Las primeras 5 categorías nos hacen referencia a tipo de sociedad, contexto nacional, demanda de la sociedad a las universidades, requerimientos y retos de la universidad, requerimientos a la educación superior desde organismos internacionales. Fíjense qué interesante que la construcción de políticas necesariamente implica ubicarse en un contexto claro de acción, de para dónde va la sociedad, qué tipo de sociedad estamos viendo y sobre cuál sociedad estamos tomando decisiones. Luego hay otro grupo de ideas que ya son orientaciones o principios curriculares muy precisos, precisiones sobre el conocimiento, sobre el personal académico, la relación investigación-extensión, pregrado y posgrado, sobre la evaluación, sobre el currículum y ya algunas acciones curriculares muy concretas. Entonces, bueno, ¿qué encontramos en esas políticas? Avanza, por favor, Tairi. Bien, entonces aquí vemos en esta representación las 4 gestiones denominadas arriba. Cuando vean una línea continua es porque estaba presente en todas las gestiones, pero cuando vean una línea que refiere solo a una gestión es porque realmente esa categoría se ubicaba básicamente en esa gestión. Fíjense qué interesante, ¿qué encontramos para todas las gestiones? El reconocimiento de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, todas las gestiones lo destacaron.
y que estábamos en la sociedad del conocimiento. En el caso concreto de la gestión del profesor Eleazar Narváez, no llegan a mencionar sociedad del conocimiento, pero dicen que están ante nuevas formas emergentes de organización. Al final, la descripción de esas nuevas formas emergentes coinciden con la descripción de la sociedad del conocimiento. Luego, en las políticas definidas por el profesor Ernesto González, se hace énfasis en las demandas de la sociedad a las universidades y además a los requerimientos que se le hacen a la educación superior desde organismos internacionales. Es interesante, evidentemente, esta visión porque el profesor Ernesto González estuvo muy vinculado a organismos internacionales. Entonces, de alguna manera es evidente que hay un sesgo allí de una presencia, de una caracterización de lo que los organismos internacionales están esperando de las universidades. Porque además coincide con un momento bien importante de la discusión de las universidades, de su rol, de su significado, y evidentemente eso se hace presente en las políticas. En cambio, cuando vamos en el caso de las políticas definidas por el profesor Eleazar Narváez, no hay mucha definición ni con las demandas de la sociedad de las universidades, ni los requerimientos, ni el contexto nacional. Hay como una visión muy, quizás por la sensación que dan de continuidad de las políticas anteriores. De hecho, en las políticas del profesor Eleazar Narváez se destaca mucho que se va a dar continuidad a las políticas definidas anteriormente. Pero en el caso ya del profesor Nicolás Bianco, vemos entonces unas políticas que su discusión se centran en el contexto nacional. ¿Por qué? Porque ya la situación de las universidades comienza a ser muy crítica. Empieza a, la definición de políticas empieza a soportarse sobre los temas de falta de profesores, falta de presupuesto, o sea, cómo el contexto nacional está estrangulando las universidades y un poco la posición es el reto para continuar. Bien, y al final todas destacan los requerimientos y retos de la universidad. O sea, que las universidades igual, independientemente de esa situación, independientemente de lo que demanda el contexto general mundial, hay unos retos que las universidades asumen, que es dar respuestas a la sociedad, que es atender a las necesidades, formar los profesionales, XXX. Bien. Bueno, luego entonces sobre el conocimiento se le da énfasis al valor del conocimiento, a la formación del profesorado, a la variedad de interacciones. En el área de relación, investigación, extensión, pre y posgrado es como un área muy creativa, entonces hay una gran diversidad de interacciones que se plantean allí. El currículum destaca, el profesor Llaneto señaló desde un principio en la entrevista que el currículum no fue un tema prioritario para él, que el tema prioritario para él fue la investigación y los estudios de posgrado, más el área curricular no lo fue. Y no lo fue porque él asumió que él tenía poca injerencia en ellos, que más lo tenían las facultades y escuelas, y él prefirió dar énfasis en donde él sentía que tenía posibilidades de generar cambios más o menos rápidos. En cambio, del profesor Ernesto, el profesor Eleazar y el profesor Nicolás Bianco, insisten mucho en la importancia del cambio y la transformación curricular, destacando el profesor Ernesto González que hay que buscar un currículo consensuado, igualmente el profesor Eleazar, y en el caso del profesor Nicolás Bianco se plantea el reto de replantear los contenidos y las prácticas, o sea, como en función de hay que cambiar lo que estamos haciendo directamente con las prácticas y los propios contenidos que trabajamos. Bien, la evaluación curricular, aquí hay un punto que me parece importante destacar, que se ve la evaluación curricular desde la gran perspectiva macro de evaluar a los docentes, a los estudiantes, sus rendimientos generales, pero se destaca poco la evaluación de los aprendizajes. ¿Okay? Luego está el tema de la incorporación de las TIC, la articulación y, bueno, evidentemente la importancia del cambio y transformación curricular, que todos lo ponen como parte de su discurso. Tairi, por favor. Entonces, fíjense, exceptuando el periodo del profesor Llaneto, vamos a encontrar que las políticas académicas han dado prioridad a la revisión curricular. Han destacado la importancia de la interdisciplinariedad, la flexibilidad curricular, la educación a distancia, la formación integral
y el uso de las TIC. Y evidentemente, como se destaca allí, muchos acuerdos, se requiere para avanzar en esto, muchos acuerdos, discusión teórica y adecuaciones contextuales. ¿Qué queremos destacar con esto? Que si estamos buscando orientaciones, las tenemos allí en todos los documentos de las políticas académicas. Lo que hay es que discutir cómo vamos a asumir esos términos y en qué medida vamos a trabajar en pro de ellos. Bien, ¿qué se ha hecho y qué se debe hacer? Bueno, yo revisé la última presentación que había hecho en la escuela, entonces dije, no voy a traer toda una relación de los eventos organizados, de las conferencias, eso está en la página www.curricular.info, están todas las, resultados, informes finales de todas las actividades y de todos los congresos que organizamos prácticamente uno al año, un gran evento cada año, bueno, allí está toda esa información. ¿Qué quise destacar acá? Solamente para que lo vieran, ya lo he presentado en otras ocasiones, pero no quise dejar de mostrarlo, es la importancia de trabajar en la formación por competencias, comprendida como formación integral y sabiendo que lo hacemos para atender esos escenarios cambiantes. Que necesitamos un docente que se oriente a la práctica innovadora, a la reflexión crítica y a la discusión teórica, para mantener ese ciclo permanente de práctica innovadora, reflexión y discusión teórica. No podemos hoy día asumir la teoría como aquello que debemos memorizar para llevar a la práctica. O tenemos reflexión teórica y para contrastar con nuestra práctica, o sencillamente la teoría tampoco tiene sentido. Y necesitamos un estudiante que debe conocer y conocerse, observar la realidad y reinterpretarla desde lo que conoce y lo que debe investigar, debe actuar y reflexionar, integrarse a la sociedad desde el reconocimiento de su individualidad, su ciudadanía y la responsabilidad social. 3 aspectos destacados también por Bexi cuando hizo su presentación. Bien, y ya un poco a nivel de las acciones, un ejemplito, 2 ejemplos muy sencillos que me gusta mostrar porque siempre se destaca esa pregunta de, bueno, sí, yo entendí lo que tú dices, me gusta mucho, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Entonces, bueno, un poco el esquema de lo que es enseñar una definición donde desde una visión, digamos, de la educación memorística, donde, sigue avanzando, Tairi, donde el profesor presenta la definición, explica los elementos involucrados, en el mejor de los casos, porque si no la copia en el pizarrón y le dice a los estudiantes que la copien. El estudiante la copia, también el mejor de los casos, porque si no los estudiantes le toman hoy día una fotografía y no hay copia ni siquiera. La memoriza y la escribe en un examen. Visto de esa manera, la competencia que nosotros realmente estamos promoviendo allí, la próxima, Tairi, es que el estudiante escribe una definición, esa es la competencia. Se la memorizó y la escribió. ¿Qué es capaz el estudiante? De memorizarse una definición y escribirla en un examen escrito o exponerla en una exposición oral. Eso es lo que es capaz, esa es su competencia. Ahora yo me pregunto, ¿esa es la competencia que queremos? Entonces ahí es donde yo siento que el modelo por competencia nos da tantos elementos, porque nos pone a pensar qué queremos que haga el individuo. No qué quiero que aprenda, qué quiero que haga con eso que aprende. Por eso esa pregunta que a veces para los matemáticos es tan agresiva, porque uno le dice a los matemáticos, ¿y para qué le va a servir eso? Ellos creen que la respuesta, o lo que uno cree ellos creen que lo que uno le está diciendo es, eso no sirve para nada. La verdad es que no es eso, lo que uno le está diciendo es, dime exactamente para qué sirve. En el momento en que tú como educador logras transformar lo que quieres enseñar en algo que tiene utilidad, cambia el concepto de lo que quieres hacer con él y cómo lo vas a enseñar, y para el propio estudiante va a tener un sentido completamente distinto. La próxima, Tairi, rapidito esa porque tiene muchas cosas. Entonces cambiamos orientaciones para enseñar a construir una definición. Fíjense que ahora no quiero que se la memorice, quiero que la haga. ¿Por qué quiero que la haga? Porque estoy diciendo que el mundo es cambiante, que las definiciones cambian, y por eso les señalaba el ejemplo de la definición de alfabetización.
sea, yo podría decir, pero bueno, alfabetización, apréndate esa definición y toda la vida va a ser la misma. No, la UNESCO nos está diciendo que nadie usa sus definiciones viejas. Por lo tanto, ellos están revisando esas definiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito que el individuo sepa buscar información, por lo tanto, que sepa hacer uso de las TIC, que maneje información, que maneje los procesos básicos del pensamiento para poder analizar las definiciones. Ah, pero por eso decía, esto no quiere decir que esto es sin disciplina, no, la definición es de algo, ¿verdad? Entonces, si yo enseño educación, bueno, vamos a definir educación históricamente, entonces yo estoy trabajando las cosas de manera distinta. Pero es que además yo puedo hacer esto más complicado, porque yo digo, bueno, ya está ahí todo lo que, o sea, mi área de contenido, tengo que evaluar si hace uso de las TIC correctamente, si maneja la información correctamente y si además tiene buen manejo de los procesos básicos del pensamiento. Pero es que además a mí se me ocurrió ponerlos a trabajar en equipo porque era más fácil. Entonces, al ponerlos a trabajar en equipo, se supone que es que me interesa evaluar la organización del trabajo, la responsabilidad, el liderazgo, el tipo de comunicación. Fíjense, todo lo que yo estaría evaluando allí y desarrollando como competencias, si eso es lo que yo le estoy pidiendo a mi estudiante, que haga que en vez de enseñarle a definir la evaluación, el aprendizaje o la enseñanza, yo le digo, vamos a que construyamos una definición. Entonces, hay una dinámica distinta. 0 minutos. Ajá, ya estoy lista. Por eso estoy destacando siempre el tema de la evaluación. ¿Por qué? Porque si estoy promoviendo una educación integral, tengo que tener una evaluación integral, donde la evaluación del aprendizaje no es un momento de cierre, sino que está en el inicio, desarrollo, cierre, y además tiene que ser una apertura a un nuevo inicio. No es que yo le tengo que decir a mi estudiante, ya usted terminó aquí, ya usted no tiene que estudiar más, váyase de vacaciones, listo. No. A partir de aquí usted debe seguir o puede seguir en esto y en esto. O sea, yo le marco opciones para continuar sus procesos de aprendizaje. Implica también conocer, ya más allá de la evaluación del aprendizaje, los docentes, los estudiantes, el entorno y los recursos. Estrategias didácticas y de evaluación, y por eso destacar tanto que no hablamos ya de evaluación, sino de estrategias de evaluación, porque las estrategias de evaluación tienen que estar integradas a las estrategias didácticas. Yo creo que aquí ya cerramos. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Ruth Díaz Bello, no, ahí está. Bien, me queda salir bien. Bien. Bueno, agradecemos infinitamente a la profesora Betsy y a la profesora Ruth. Como ellas bien plantean, pues hay muchos puntos de coincidencia. La profesora Betsy generalmente nos recomendó que el proceso de transformación no es un decreto, sino que es más bien un proceso que supera el momento en que se da en el Consejo Universitario y es todo un trabajo constante. Un punto de partida para ello fue la revisión de la producción intelectual que hubo en la Comisión Nacional de Currículum, particularmente de los documentos que se produjeron en el año 2002 y en el 2007, transformación universitaria en el 2002 y desafíos y debates de la Universidad Venezolana en el 2007. Nos conversaba de que fue necesaria, y en esto coincide con la profesora Ruth, una clarificación conceptual. Se tuvieron que pasar obligatoriamente por una revisión de los conceptos de pedagogía, didáctica, currículum, diseño curricular y desarrollo curricular para no tratarlos como sinónimos porque no lo son. Eso les llevó a crear un modelo. Ese modelo estuvo centrado en el desarrollo humano, en comprender lo diverso que somos, la armonía global, el desarrollo universal. Además nos dijo que se pasaron por un diagnóstico, una definición de estrategias y que estuvo muy impregnada por esa construcción teórica que iba y venía en constante relación. Ya tienen un documento básico. Ese documento básico tiene básicamente 3 componentes: la formación docente, el profesional específico
y la formación contextualizada. Por su parte, la profesora Ruth Díaz dirigió su conversatorio, su presentación sobre 3 aspectos que ella considera importantes: lo teórico, lo político y las acciones. En lo teórico coincide con la profesora Ruth, con la profesora Betsy, en la necesidad de la revisión teórica, que la realidad es cambiante y cargada de múltiples significados, que el cambio es permanente y que va más allá de un cambio de nombres, que no tenemos que tenerle miedo a la discusión teórica, sino que por el contrario es parte del proceso de revisión y transformación curricular. Además nos comenta de que a raíz de esa revisión teórica nos recomienda que los autores plantean que debe estar centrado en el estudiante, el aprendizaje debe desarrollar la autonomía, la vinculación teoría-práctica como un elemento indisoluble, la formación integral, muy centrada en el desarrollo humano, lo interdisciplinar, y nos dice que si cambia la manera de enseñar, debe cambiar la manera de evaluar. Considera que la evaluación es para la mejora, recomienda la incorporación de la auto y la coevaluación, énfasis en el proceso sin descuidar el producto, incluir elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales, y que la evaluación es contextualizada. Después se refirió específicamente a la otra dimensión que nos quería abordar, que fue el tema de las políticas. Para ello nos comentaba que las políticas no son solo nacionales, sino que también son internacionales e institucionales. Para ello se dedicó a hacer un trabajo de revisión de los documentos producidos por el Vicerrectorado Académico en los últimos 20 años, donde encontró 12 grandes categorías, 5 de ellas de tipo más generales, vinculadas con la sociedad, y 6 más del tipo específico con el tema de currículum. Y finalmente nos mostró un ejemplo de las ventajas que pudiera tener el enfoque por competencias.